Capítulo 1. El primer aliento del día. Despertar con consciencia. El amanecer es una frontera sutil entre dos mundos, el silencio profundo de la noche y el movimiento constante del día. En ese umbral, la mente está más receptiva, el corazón más abierto y el espíritu más dispuesto a escuchar aquello que, en medio del ruido de la vida cotidiana, suele perderse. Por eso, en la tradición Zen, la hora del alba es considerada un momento sagrado, un instante privilegiado para regresar a uno mismo. Este primer capítulo te guiará hacia un despertar consciente, donde cada sensación, cada respiración y cada pensamiento se convierten en un puente hacia la serenidad interior. Antes de abrir completamente los ojos, te invito a permanecer unos segundos sintiendo el peso del cuerpo sobre la cama. No intentes moverte de inmediato. No busques hacer nada. Simplemente observa. Siente la suavidad del aire que entra y sale, el leve calor que deja el sueño, el murmullo silencioso del entorno. Ese pequeño espacio entre el sueño y la vigilia es una especie de lienzo limpio en el que puedes pintar la energía con la que deseas vivir tu día. En lugar de levantarte con prisa, con tensión o con la mente ya cargada, permítete un instante de gratitud. Reconoce que estás comenzando un nuevo día, que la vida continúa ofreciéndote una oportunidad más para crecer, escuchar y transformarte. Respira profundo. Inhala lentamente por la nariz como si quisieras despertar al cuerpo desde dentro. Siente cómo el aire se expande por el pecho y el abdomen, como llega incluso a los rincones más olvidados de tu ser. Luego exhala con suavidad, permitiendo que cualquier tensión acumulada durante la noche comience a disolverse. No te preocupes si al principio tu mente divaga, si aparecen pensamientos sobre lo que debes hacer, o si notas cierta incomodidad física. El despertar consciente no se trata de eliminar lo que surge, sino de permitir que aparezca sin resistencia. Todo lo que surge tiene un mensaje, un lugar y un propósito. Cuando estés listo, abre los ojos despacio. No te apresures. Permite que la luz, aunque sea tenue, filtre su calma hacia ti. Observa los colores de la mañana, la quietud que todavía permanece en el espacio a tu alrededor. Fíjate en cómo la realidad parece aún envuelta en un manto de suavidad antes de que el ritmo del día la agite. Mantén ese instante contigo. Esa suavidad es, en esencia, tu naturaleza interior, un lugar donde el ruido no puede dominar y donde la claridad del espíritu permanece intacta. Ahora siéntate en la cama o en el borde de ella. Coloca los pies en el suelo y siente su contacto con la tierra, aunque solo sea a través del piso. Esta conexión es más profunda de lo que parece. La tierra, en este mismo instante, sostiene tu existencia sin pedir nada a cambio. Respira con la sensación de estar anclado, enraizado, presente. La presencia es un tesoro, pero también es una práctica. Es un hábito que se fortalece cada vez que vuelves a sentir tu cuerpo aquí, tu mente aquí, tu vida aquí. Lleva tus manos al regazo o déjalas reposar sobre tus rodillas. Mantén la columna erguida sin tensión, como un bambú flexible. Imagina que, con cada inhalación, inhalas claridad, y con cada exhalación, liberas aquello que ya no necesitas, preocupaciones, pequeñas ansiedades, restos de sueños turbios, tensiones escondidas. El amanecer es una invitación a vaciarte, a permitirte empezar de nuevo. Cada día puedes renacer si decides hacerlo con consciencia. Poco a poco, permite que una intención suave se forme en tu mente. No es necesario que sea grandiosa ni perfecta. Puede ser algo simple como, hoy caminaré con calma, hoy escucharé más que hablaré, hoy cuidaré mi paz interior, hoy agradeceré más y me quejaré menos. Las intenciones no son órdenes, sino faros. No te obligan, solo iluminan el camino para que sepas hacia dónde dirigir tu energía. A medida que respiras y observas, notarás que el cuerpo empieza a despertar de manera más natural. Los músculos se sienten más dispuestos, la mente más clara, el corazón más ligero. Esta transición es importante. Cuando despiertas con prisa, el cuerpo se tensa y la mente se dispersa. Cuando despiertas con presencia, el día se convierte en un espacio más amable donde puedes moverte con serenidad e intención. Antes de terminar este ritual matutino, lleva una mano al pecho y siente los latidos. Observa cómo, sin que tengas que hacer nada, la vida continúa fluyendo. Ese movimiento constante, silencioso y perfecto es un recordatorio de que en tu interior existe un equilibrio natural que siempre puedes recuperar. No importa lo turbulento que sea tu entorno, el amanecer dentro de ti puede repetirse una y otra vez. Cuando estés listo, levántate lentamente. Pero no dejes atrás esta calma, llévala contigo. Camina hacia tu día con la suavidad del amanecer aún viva,
como una luz interior que te acompañará en cada respiración. Recuerda que la serenidad no es un destino, sino una forma de caminar. Y hoy, con este primer aliento, has comenzado a caminar desde un lugar de presencia profunda. Capítulo 2. La quietud del despertar. Aprender a escuchar el silencio interior. La vida moderna nos ha enseñado a escuchar 1000 voces al mismo tiempo. Mensajes, notificaciones, obligaciones, expectativas, planes, preocupaciones. Pero entre todas esas voces hay una que casi siempre queda opacada, una voz que habla sin palabras, que se expresa sin ruido y que, sin embargo, es la que guarda nuestra mayor sabiduría, la voz del silencio interior. Este capítulo es una invitación a reconocerla, a darle espacio y a convertirla en una guía constante para el camino hacia la serenidad. Cuando comenzamos el día, solemos hacerlo reaccionando. Reaccionamos al despertador, al recuerdo de las tareas pendientes, a la urgencia de llegar a tiempo a algún lugar, al impulso de revisar el teléfono. Sin darnos cuenta, muchas veces empezamos la mañana ya inmersos en un torbellino mental que no nos pertenece. Lo Zen propone lo contrario, empezar el día escuchando antes de actuar, observando antes de decidir, respirando antes de movernos. Así, cada acción nace desde la claridad y no desde la prisa. Hoy, al despertar, te propongo un ejercicio profundo. En lugar de alzarte de inmediato, quédate sentado o recostado, simplemente escuchando. No se trata de escuchar sonidos externos, aunque puedan aparecer, el viento, un automóvil lejano, voces apagadas. No se trata tampoco de escuchar pensamientos, aunque surjan como pequeñas nubes que cruzan el cielo de la mente. El objetivo es escuchar lo que hay detrás, aquello que permanece incluso cuando los sonidos desaparecen, el espacio silencioso donde todo surge y todo se desvanece. Ese silencio no es la ausencia de ruido, sino la presencia de algo más amplio, más íntimo. Es el fondo inmóvil sobre el cual se proyecta el movimiento de la vida. Es un punto de referencia que siempre está ahí, aunque nos olvidemos de él. Cuando entras en contacto con ese espacio, la mente se ordena sola, el cuerpo se afloja, las emociones se suavizan y la consciencia despierta con más lucidez. Permite que la respiración sea tu puerta de entrada. Observa cómo entra el aire, cómo se extiende hacia el abdomen, cómo se transforma en exhalación sin que tengas que forzarlo. La respiración es el maestro silencioso que siempre está contigo. No interrumpe, no exige, no presiona. Solo te acompaña y te recuerda que estás vivo. En ese fluir natural puedes encontrar la quietud que buscas. Cada inhalación es un regreso, cada exhalación es una liberación. Mientras respiras, permite que tu postura se acomode sola. Deja que la espalda se alargue suavemente, que los hombros caigan, que el rostro se relaje. El cuerpo también busca el silencio, aunque muchas veces lo tengamos sometido a tensiones innecesarias. Cuando comprendes que no necesitas esforzarte para estar presente, sino simplemente permitir que la presencia ocurra, todo comienza a alinearse sin esfuerzo. La quietud no es un acto, es una rendición amable al momento. Puede que al escuchar el silencio notes algo curioso. Emociones que estaban ocultas comienzan a emerger. Quizás una incomodidad, una tristeza suave, un cansancio acumulado, una inquietud sin nombre. Esto no es un error, es una señal de que estás entrando en tu propio espacio interior con honestidad. El silencio no oculta nada, te muestra exactamente lo que necesitas ver para avanzar. En lugar de rechazar estas sensaciones, agradécelas. Ellas son el portal hacia una comprensión más profunda de ti mismo. Cuando observes una emoción, no la juzgues. No la etiquetes como buena o mala. Simplemente siéntela como una energía en movimiento. Pregúntate, ¿dónde la siento en el cuerpo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué me está diciendo? La mayor parte de nuestro sufrimiento surge no por las emociones en sí, sino por nuestra resistencia a ellas. Cuando dejamos de resistir, la emoción se mueve, cambia, fluye, y finalmente se disuelve. Sigue respirando. El silencio se vuelve más nítido a medida que aceptas lo que aparece ante ti. Si te resulta difícil mantener la atención, puedes llevar tus manos al pecho o al abdomen. El tacto genera un ancla natural que te sostiene en la presencia. Siente el calor de tus manos, el ritmo de la respiración, el latido del corazón. Permanece ahí unos minutos, sin prisa. En este estado, tu espíritu se vuelve receptivo, como un lago que recupera la calma tras un día de viento. Ahora permite que una pregunta suave atraviese tu mente, pero no busques responderla con palabras. ¿Qué necesito hoy para estar en armonía conmigo mismo? No fuerces una respuesta, deja que el silencio la revele cuando sea el momento.
Lo Zen nos enseña que la verdadera comprensión no surge del pensamiento activo, sino de la percepción directa, de una intuición que solo aparece cuando la mente está clara. En esta quietud matinal puedes también observar tu entorno con ojos nuevos. Mira la luz que entra por la ventana, escucha el sonido del nuevo día, siente la temperatura del aire sobre la piel. Todo es parte de un mismo paisaje que te sostiene, te envuelve y te recuerda que formas parte de algo mucho más grande que tus preocupaciones. La naturaleza habla en un lenguaje silencioso, y tú puedes escucharlo ahora. Antes de levantarte, realiza 3 respiraciones profundas, cada una más consciente que la anterior. Con la primera, agradece el descanso que la noche te ha dado. Con la segunda, agradece el presente, este instante único donde todo parece más lento, más claro. Y con la tercera, agradece el día que comienza, con todas sus posibilidades, sus aprendizajes y sus oportunidades para crecer. Levántate despacio, llevando contigo esta quietud recién descubierta. No la abandones al cruzar la puerta de tu habitación. Llévala como un hilo invisible que te conecta con tu esencia. Recuerda, la serenidad no se encuentra fuera, sino dentro. Y hoy, al escuchar el silencio, has dado un paso profundo hacia esa verdad. Capítulo 3. El arte de dejar ir. La libertad que nace en la aceptación. La vida es una sucesión constante de ciclos, comienzos, desarrollos, transformaciones y despedidas. Nada permanece exactamente igual, ni siquiera aquello que más intentamos retener. Sin embargo, nuestra tendencia natural es aferrarnos a personas, ideas, expectativas, recuerdos, heridas, sueños y versiones antiguas de nosotros mismos. El sufrimiento nace precisamente ahí, en la tensión que surge cuando lo que es deja de coincidir con lo que queremos que sea. El camino Zen nos invita a lo contrario, dejar ir con suavidad, permitir que todo siga su curso sin resistencia, y encontrar en esa entrega la libertad que tanto buscamos. Dejar ir no significa olvidar ni rechazar, no es un acto frío ni un desprendimiento forzado. Es una comprensión profunda de que la realidad cambia, y que intentar congelarla solo genera dolor. A veces, lo más compasivo que podemos hacer por nosotros mismos es aceptar que ciertas etapas ya cumplieron su propósito, que ciertas emociones ya dijeron lo que tenían que decir, que ciertas personas ya no caminan en la misma dirección, o que ciertos pensamientos ya no son útiles para el ser en el que nos estamos convirtiendo. Comencemos observando un fenómeno simple de la naturaleza. Un árbol no intenta retener sus hojas cuando llega el otoño. No las presiona para que permanezcan verdes, no se aferra al pasado cuando siente el viento frío. Permite que cada hoja caiga cuando es el momento adecuado. Y al hacerlo, el árbol no se debilita, al contrario, se prepara para renacer con más fuerza en la primavera. Lo mismo sucede con nosotros, lo que dejamos ir abre espacio para lo nuevo. Para iniciar este proceso interior, te propongo una práctica que puedes realizar sentado en un lugar tranquilo. Cierra los ojos y permite que la respiración se vuelva suave y constante. Observa tu inhalación y tu exhalación como si fueran olas que llegan y se retiran. No intentes controlarlas, deja que te mezan como hace el mar con la arena. Cuando sientas esa calma inicial, lleva la atención al pecho, donde suelen alojarse nuestras cargas emocionales. Imagina que dentro de ti hay un espacio luminoso, amplio y silencioso. Ese espacio no está definido por tus preocupaciones ni por tus recuerdos. Es un lugar sagrado donde tu esencia permanece intacta. Desde ahí, pregúntate suavemente, ¿qué estoy sosteniendo que ya no necesito? No fuerces ninguna respuesta. Permite que las imágenes, sensaciones o pensamientos aparezcan solos. Tal vez surja un resentimiento antiguo, una tristeza persistente, una situación inconclusa, una expectativa agotadora o una autocrítica que llevas demasiado tiempo cargando. Observarlo es el primer paso, no necesitas comprenderlo aún. Cuando tengas claro aquello que estás sosteniendo, imagina que lo colocas frente a ti, como si lo depositaras sobre tus manos. Contémplalo sin juicios, sin rechazo y sin apego. Dale un espacio para existir tal como es. A menudo ignoramos nuestras cargas por miedo a que nos abrumen, pero lo que se observa con compasión comienza a transformarse. Ahora, con cada exhalación, permite que ese peso se haga un poco más ligero. No necesitas desprenderte de golpe. El proceso real es gradual, como el deshielo que libera el río poco a poco. Siente cómo la tensión se afloja, como el cuerpo comienza a liberar presión en los hombros, el abdomen y la mandíbula. El cuerpo habla cuando el alma suelta. Una clave esencial del dejar ir es comprender que no podemos cambiar lo que ya ocurrió. El pasado solo existe en nuestra memoria y, aún así,
lo revivimos como si fuera una realidad física. A veces cargamos con heridas antiguas porque creemos que soltarlas es sinónimo de olvidar, y olvidar nos parece una forma de deslealtad hacia lo que vivimos. Pero dejar ir no es borrar, es sanar. Es permitir que el recuerdo se convierta en aprendizaje, no en prisión. También es común aferrarse al futuro. Nos sujetamos a expectativas rígidas, a planes inamovibles, a la necesidad de controlar cada detalle. Pero el futuro no existe más que como una proyección mental. Cuando soltamos la idea de cómo debería ser, empezamos a abrirnos a cómo realmente puede ser. En ese espacio surge la verdadera libertad. En el camino Zen, aceptar no significa conformarse, sino ver con claridad. La aceptación es la capacidad de observar la realidad tal como es, sin distorsiones creadas por el miedo o el deseo. Cuando aceptamos, dejamos de luchar contra lo inevitable y comenzamos a fluir con lo posible. La energía que antes invertíamos en resistir se transforma en energía creativa para avanzar. Para integrar este capítulo en tu vida diaria, prueba un pequeño acto simbólico. Toma una hoja de papel y escribe aquello que sientes que ya cumplió su ciclo en tu vida. Puede ser una emoción, un recuerdo, una actitud o incluso una creencia sobre ti mismo. Luego, quema el papel de forma segura o rómpelo en pedazos pequeños. Este acto no transforma la realidad por sí mismo, pero transforma tu disposición interna hacia ella. El símbolo abre una puerta que la mente a veces no sabe abrir sola. Después de este ejercicio, observa cómo te sientes. Puede que experimentes alivio, o quizá una ligereza inesperada. Puede también que aparezca una nueva claridad o incluso una tristeza suave. Todo es parte del proceso. Dejar ir implica un duelo, pero es un duelo liberador. No estás perdiendo algo, estás recuperando espacio, energía y dirección. Para cerrar este capítulo, recuerda una enseñanza Zen fundamental. Cuando aflojas el puño, puedes recibir. Cuando abres la mano, puedes ofrecer. Solo el que suelta puede caminar. Hoy has dado un paso hacia esa libertad. Permite que tu vida se transforme sin miedo. Lo que te corresponde permanecerá, lo que no, ya te enseñó lo que necesitabas aprender. Capítulo 4. Respiración consciente. La puerta oculta hacia la paz interior. La respiración es la función más constante de nuestra existencia, y sin embargo, es también la más ignorada. Desde que nacemos hasta que damos nuestro último suspiro, la respiración nos acompaña como un hilo invisible que sostiene la vida. Pero el ser humano moderno, distraído, tenso y acelerado, ha olvidado la magia que existe en ella. Respira sin sentir, respira sin escuchar, respira sin comprender. Y porque respira sin conciencia, vive sin presencia. El camino Zen nos muestra que la respiración no es solo un proceso biológico, sino un puente entre el cuerpo, la mente y la energía vital. A través de ella podemos calmar pensamientos turbulentos, liberar tensiones acumuladas, regular emociones intensas y abrir espacios interiores que parecían inaccesibles. La respiración consciente es la llave maestra para despertar la paz que llevamos dentro pero que solemos buscar afuera. Para entender su importancia, basta observar lo que sucede en nuestro interior cuando estamos ansiosos o enojados. La respiración se vuelve corta, rápida y superficial. El pecho se comprime, el diafragma se bloquea y los músculos se tensan. La mente se llena de ruido, los pensamientos se aceleran, la claridad se pierde. Todo el sistema entra en un estado de alerta. En cambio, cuando estamos en calma, la respiración es más lenta, profunda y amplia. El cuerpo se siente más ligero, los sentidos se suavizan y la mente se vuelve más clara. La respiración refleja nuestro estado, pero también tiene el poder de transformarlo. Allí reside su fuerza. En este capítulo, aprenderás a convertir la respiración en una aliada espiritual. No es una técnica complicada, no requiere posturas específicas ni conocimientos avanzados. Requiere solo una cosa, presencia. Presencia para observar, presencia para sentir, presencia para permitir que cada inhalación te lleve hacia adentro y cada exhalación te libere de aquello que sobra. Comencemos con una práctica fundamental del Zen, la respiración consciente en 3 fases. Si estás sentado o acostado, coloca ambas manos sobre el abdomen. Cierra los ojos suavemente. Lleva el aire hacia la parte inferior del vientre, de manera que las manos se eleven con la inhalación. Este tipo de respiración activa el diafragma y envía señales directas al sistema nervioso para que abandone la tensión. Inhala por la nariz contando mentalmente hasta 4. Siente cómo el aire desciende y expande el abdomen. Retén el aire por un instante, sin forzar, y luego exhala lentamente contando hasta 6.
La exhalación más larga que la inhalación es un truco milenario para inducir calma. A medida que se repita, notarás que tu corazón se ralentiza, tu mente se aquieta y una sensación de bienestar empieza a extenderse por todo tu cuerpo. Mientras realizas esta respiración, observa el aire como si fuera luz. Con cada inhalación, imagina que esa luz limpia entra en tu interior, iluminando cada célula, aflojando cada nudo invisible. Con cada exhalación, imagina que sale de ti un humo oscuro que representa tensiones, preocupaciones y emociones estancadas. No es necesario forzar imágenes, basta con sentir el proceso. En el Zen se dice que la respiración es el maestro silencioso. No necesita palabras para enseñarte. No exige rituales. Solo pide que te abandones a ella con humildad. Cuando la sigues con atención, te das cuenta de que no existe un momento igual a otro. Cada inhalación es un nacimiento y cada exhalación es una muerte suave. La vida se renueva constantemente a través de esos ciclos diminutos. Una de las transformaciones más profundas que experimentarás al practicar esta técnica es que la mente comienza a tomar distancia de los pensamientos. No intenta detenerlos, simplemente los observa pasar como nubes que no pueden detener el cielo. Al concentrarte en la respiración, te desconectas del ruido interior y descubres que no eres tus pensamientos. Eres el espacio que los contiene. Esta realización cambia la manera en que experimentas tus emociones. Si estás triste, ansioso, enojado o confundido, la respiración consciente se convierte en un refugio interno. No rechazas la emoción, no luchas contra ella ni intentas reprimirla. En lugar de eso, la sostienes en presencia de la respiración. Cada inhalación dice, estoy aquí. Cada exhalación dice, suelto la resistencia. De esta manera, incluso las emociones más intensas pierden su poder destructivo. Siguen existiendo, pero ya no te controlan. Otra clave esencial es practicar la respiración consciente en medio de la vida cotidiana. No sirve de mucho respirar con paz solo en momentos de meditación si, al volver al mundo, nos dejamos arrastrar por el estrés. Puedes practicar mientras caminas, mientras conduces, mientras trabajas, mientras hablas. Basta con traer la atención hacia el aire que entra y sale. Eso es todo. La respiración es la ancla que te devuelve al presente. Un ejercicio muy poderoso es el de la micropausa consciente. Cada vez que cambies de actividad durante el día, detente por 3 respiraciones lentas y profundas. No importa si estás ocupado. No importa si tienes prisa. 3 respiraciones no retrasarán tu vida, pero pueden transformarla. En esos segundos, tu cuerpo libera tensión acumulada y tu mente se reordena sin esfuerzo. Practicar esto repetidamente crea un estado interno mucho más estable. Con el tiempo, notarás que la respiración se convierte en tu lugar seguro. Cuando sientas ansiedad, vuelve a ella. Cuando sientas ira, vuelve a ella. Cuando no sepas qué hacer, vuelve a ella. Cuando estés feliz, también vuelve a ella para disfrutar el momento con más presencia. La respiración consciente no es solo una técnica, es una filosofía de vida. Te enseña que no necesitas correr, que no necesitas controlar, que no necesitas perfeccionarlo todo. Solo necesitas respirar, sentir y fluir. Para cerrar este capítulo, recuerda la enseñanza del maestro Zen Huangpo. Nada está separado de ti, excepto tu propia mente inquieta. Respira, y la distancia desaparece. Hoy has aprendido una herramienta que te acompañará siempre. No se desgasta, no requiere esfuerzo y está disponible incluso en los momentos más oscuros. Cada respiración es un recordatorio de que estás vivo, presente y conectado con algo más grande que tú. Capítulo 5. El arte de soltar. Liberación emocional desde la sabiduría Zen. Soltar no es olvidar, no es renunciar ni rendirse. Soltar es permitir que la vida siga su curso sin aferrarnos a aquello que ya cumplió su función. Sin embargo, el ser humano tiende a agarrarse con fuerza a experiencias pasadas, a heridas no sanadas, a identidades que ya no le pertenecen y a emociones que lo atan a un lugar donde ya no crece. Este capítulo te guiará en el arte de soltar desde la visión Zen, un camino que invita a liberar sin violencia, sin rechazo y sin culpas, usando la suavidad como herramienta y la conciencia como faro. Cuando retenemos emociones, estas no desaparecen. Permanecen escondidas en el cuerpo, acumulándose en músculos, nervios y órganos. Se manifiestan como tensiones en el cuello, como nudos en el estómago, como presión en el pecho o como fatiga inexplicable. El cuerpo guarda lo que la mente intenta ignorar. Por eso, el primer paso del arte de soltar es aceptar que llevamos dentro cosas que necesitan ser vistas, que necesitan aire, espacio, movimiento. No puedes liberar lo que niegas,
Solo puedes liberar lo que reconoces. En la tradición zen se enseña que las emociones no son enemigas, son mensajeras. Vienen a mostrarte en qué parte de tu vida has perdido el equilibrio. La tristeza te señala donde hubo pérdida. La ira te señala donde hubo injusticia o límites ignorados. El miedo te muestra donde sientes que faltan recursos o seguridad. El resentimiento te habla de vínculos rotos o expectativas frustradas. Cada emoción representa una puerta hacia una comprensión más profunda de ti mismo. El problema surge cuando, en lugar de abrir la puerta, la cerramos con fuerza y tratamos de que desaparezca. Y cuanto más resistimos, más nos aprieta por dentro. El proceso de soltar comienza con la rendición consciente. Esto no significa resignarte, significa dejar de luchar internamente. Puedes decirte, con suavidad, siento esto. Lo reconozco. No me culpo por sentirlo. Ese simple acto ya transforma la energía. Cuando dejas de pelear contigo mismo, tu cuerpo deja de tensarse. Cuando aceptas una emoción, ella pierde la necesidad de gritar. Existe una práctica zen llamada respirar la emoción. Siéntate o recuéstate en un lugar cómodo. Cierra los ojos y lleva tu atención al centro de tu pecho. Pregúntate, ¿qué siento ahora mismo? No busques palabras precisas, solo sensaciones. Tal vez notes presión, ahogo, calor, vibración o un vacío frío. No intentes cambiarlo. Respira dentro de esa sensación. Inhala suavemente como si el aire envolviera la emoción con luz. Exhala soltando la resistencia. No intentas deshacer el nudo a la fuerza, simplemente lo rodeas de presencia. Esta práctica activa la inteligencia natural del cuerpo, permitiendo que la emoción se mueva, se derrita y se exprese sin inundarte. Si lo haces con honestidad, notarás que la emoción cambia de forma. A veces se intensifica por un momento, como una ola que sube antes de romper. Otras veces se desvanece lentamente hasta convertirse en calma. El objetivo no es eliminarla, sino liberar el bloqueo. La emoción es como un visitante que solo quiere ser escuchado. Cuando le das espacio, se marcha sin conflicto. Soltar también implica abandonar historias internas. La mente humana es experta en narrar una y otra vez los mismos eventos pasados. Repite escenas, conversaciones, errores, culpas. Revive heridas como si ocurrieran en tiempo real. Estas narraciones son como la cuerda que nos mantiene amarrados al sufrimiento. En el Zen se dice, el sufrimiento no proviene de lo que ocurrió, sino de lo que sigues repitiéndote al respecto. Para romper ese ciclo, puedes practicar la observación desapegada. Cada vez que aparezca un pensamiento doloroso, míralo como si fuera una nube cruzando el cielo de tu mente. No te aferres a él ni te conviertas en él. Solo obsérvalo. Puedes decir, este pensamiento está pasando por mí, pero no soy yo. Si no lo alimentas, pierde fuerza. La liberación mental no ocurre deteniendo pensamientos, sino dejando de identificarse con ellos. Otro aspecto vital del arte de soltar es el perdón, pero no como obligación social, sino como acto de liberación personal. Perdonar no significa que lo ocurrido estuvo bien ni que justifiques lo que te hirió. Significa que decides no cargar la piedra eternamente. El resentimiento es un peso innecesario que consume energía vital. Perdonar es soltar esa carga, no por el otro, sino por ti. Dejar ir no borra el pasado, pero te libera de repetirlo. El maestro Zen Thich Nhat Hanh dijo, soltar es una de las formas más grandes de amor. Empieza contigo mismo. Para soltar, también es necesario aceptar que algunas cosas no volverán. Hay personas que ya no forman parte de nuestro camino, sueños que ya no resuenan con quienes somos, etapas que se cerraron sin despedidas. Soltar es honrar lo que fue y permitir que la vida siga fluyendo. No puedes recibir algo nuevo si sigues aferrado a lo viejo. Una práctica poderosa consiste en escribir una carta que nunca enviarás. Pon en ella lo que necesitas decir, lo que dolió, lo que agradeces, lo que te hubiera gustado comprender, lo que aún te pesa. No reprimas nada. Después, cierra la carta y guárdala o destrúyela. Lo importante no es el papel, sino el acto simbólico de liberar la historia de tu cuerpo. La esencia del Zen nos recuerda que la vida siempre avanza, aunque nosotros a veces nos quedemos atrás emocionalmente. Soltar no es un final, es un comienzo. Es volver a estar ligeros, disponibles, abiertos a nuevos caminos. Cuando sueltas, tu energía cambia, tu mirada se limpia, tu corazón se vuelve más suave. Comprendes que aferrarse es sufrir y que dejar ir es volver a respirar. Si hoy hay algo que te duele, recuerda esto. Puedes soltarlo sin romperte. Puedes liberarte sin olvidar quién eres. Puedes avanzar sin cargar el pasado.
El arte de soltar es el arte de volverte libre. Capítulo 6. La reconexión con el presente. Volver a la hora para sanar. El presente es el único lugar donde la vida ocurre, pero paradójicamente es el sitio donde menos tiempo pasamos. Nuestra mente viaja sin descanso entre recuerdos que ya no existen y escenarios imaginarios que quizá nunca sucedan. Así construimos una realidad distorsionada en la que el cuerpo está aquí, pero la conciencia está en otra parte. Y esa desconexión es una de las mayores fuentes de sufrimiento humano. La curación emocional profunda solo puede ocurrir en el presente. El pasado ya pasó y el futuro aún no existe. Por eso, los maestros Zen repiten una y otra vez: vuelve a la hora. Estar presente no significa renunciar a la memoria ni a la planificación. Significa dejar de vivir atrapado en ellas. Cuando estás completamente aquí, en este instante, la vida se vuelve más ligera, clara y manejable. El dolor emocional pierde intensidad, la ansiedad se disipa y la mente deja de ser una fuente constante de ruido. Pero llegar a este punto requiere práctica, paciencia y una disposición sincera de abrir los ojos a lo que está ocurriendo dentro y fuera de ti, sin filtros. El presente es simple, pero la mente humana lo complica. Ella quiere explicarlo todo, analizar, anticipar, controlar. Quiere asegurarse de que nada salga mal, pero en ese intento de control solo logra crear más miedo. La práctica Zen te enseña a soltar la necesidad de anticiparlo todo, recordándote que cada respiración es suficiente y que cada momento trae consigo exactamente lo que necesitas vivir. Una de las formas más poderosas de regresar al presente es anclar la atención en el cuerpo. El cuerpo nunca miente, siempre está aquí. No puede viajar al pasado ni al futuro. Solo la mente puede hacerlo. Cuando la atención baja del ruido mental al territorio físico, algo profundo ocurre. La energía regresa al centro. La tensión se disuelve y la emoción encuentra un canal natural para expresarse sin desbordarte. Es como regresar a casa después de haber estado perdido en un bosque oscuro. Siéntate en silencio y pregúntate: ¿qué está haciendo mi cuerpo en este instante? Observa tus manos, tu postura, tu respiración. Nota si hay partes tensas, frías, pesadas o adormecidas. No busques cambiar nada. Solo observa. La simple observación consciente ya te ancla a la hora. Cuando estás verdaderamente presente, el cuerpo responde relajándose porque ya no intenta defenderse de amenazas imaginarias. Otra forma poderosa de reconectar con el ahora es a través de los sentidos. Escucha los sonidos sin juzgarlos. Observa la luz en la habitación, siente la temperatura del aire en la piel, nota los aromas sutiles que antes pasaban desapercibidos. Este tipo de atención despierta un estado de conciencia profunda llamado presencia sensorial, que reduce la actividad mental y calma el sistema nervioso. En el Zen se considera una puerta directa hacia el equilibrio interior, porque te obliga a habitar por completo el momento. El presente también implica aceptar que este instante es suficiente tal como es. No perfecto, no idealizado, no libre de dolor, sino suficiente. Cuando dejamos de exigir que el mundo sea diferente para poder estar en paz, comenzamos a experimentar una libertad que antes parecía inalcanzable. Muchas veces no es el dolor lo que nos hiere, sino la resistencia al dolor. No es la situación la que nos oprime, sino la comparación constante con lo que creemos que debería ser. Imagina que estás sentado frente a un río. Esa agua que pasa frente a ti es el presente. Fluye constantemente. No puedes detenerlo, acelerarlo ni retrocederlo. Lo único que puedes hacer es estar ahí, plenamente consciente del movimiento. La vida funciona igual. El sufrimiento ocurre cuando intentamos sujetar el agua o cuando nos esforzamos en hacer que el río fluya según nuestras expectativas. En cambio, cuando solo observas, cuando permites, cuando respiras, aparece una paz profunda que no depende de nada externo. Una práctica sencilla pero transformadora consiste en repetir internamente, cada vez que notes que la mente se ha perdido: estoy aquí. Este momento es suficiente. Vuelvo. Estas palabras actúan como un puente entre el caos mental y la calma del presente. No necesitas más que un instante de conciencia para regresar. Un solo segundo de presencia puede cambiar tu estado emocional por completo. Reconectar con el presente también implica reconocer la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera. A veces el momento presente trae dolor, incertidumbre, tristeza o miedo. Evitar esas experiencias solo las intensifica. En cambio, mirar directamente lo que sientes, sin dramatizarlo ni minimizarlo, te coloca en una posición de poder. No para controlar la emoción, sino para convivir con ella sin que domine tu vida.
En el Zen se dice, el ahora es un maestro. Si lo escuchas, te revela todo lo necesario. Cuando estás presente, puedes entender el mensaje de tus emociones con mayor claridad. Puedes ver qué decisiones te drenan y cuáles te fortalecen. Puedes notar qué relaciones te abren el corazón y cuáles lo endurecen. La conciencia del ahora ilumina tu vida interior como una lámpara en un cuarto oscuro. No crea nada nuevo, simplemente te permite ver lo que siempre estuvo ahí. A través de la presencia, también se desarrolla una cualidad esencial para la sanación emocional, la compasión. Cuando estás realmente aquí, puedes sentir con más suavidad tu propia vulnerabilidad. Notas cómo tu cuerpo intenta protegerte, cómo tu corazón hace lo posible por seguir adelante, cómo tu mente se esfuerza por mantenerte a salvo incluso cuando se equivoca. Surge entonces un cariño profundo hacia ti mismo, no desde el ego, sino desde la comprensión. Y esa compasión es medicina pura. Poco a poco, con práctica y paciencia, la presencia se vuelve un refugio. Un lugar interno al que puedes regresar cuando la vida se vuelve pesada. El ahora deja de ser un concepto abstracto y se convierte en un espacio sagrado donde encuentras calma, equilibrio y claridad. Dejas de correr detrás del futuro y dejas de huir del pasado. Simplemente estás. Y en ese estar, la sanación se vuelve inevitable. El presente no requiere esfuerzo. Lo único que te pide es que regreses. Una y otra vez. Con suavidad. Con paciencia. Con cariño hacia ti mismo. Porque el ahora es el punto donde tu historia puede cambiar, donde la herida puede empezar a cerrar, donde la vida vuelve a sentirse tuya. Y cuando regresas al presente, regresas a ti. Capítulo 7. El arte de florecer desde el vacío. Hay un momento en el sendero interior en el que todo parece detenerse. Ya no hay grandes revelaciones, tampoco hay una tormenta emocional que resolver, solo un espacio amplio, silencioso, casi inquietante. A este territorio, los antiguos maestros Zen lo llamaban el momento del vacío fértil. No es ausencia, no es apatía, es un suelo fértil aún no sembrado. Quien llega hasta él suele confundirse, porque no se parece a nada de lo que la mente considera progreso. Y sin embargo, es aquí donde comienza el verdadero florecimiento. El gran obstáculo para reconocer la potencia de este vacío es la expectativa. Esperamos sentirnos iluminados, transformados, descansados o inspirados. Pero el camino interior no responde a nuestras imágenes idealizadas. La mente quiere certezas, el corazón, en cambio, sabe florecer en incertidumbre. Y en ese sutil contraste aparece la enseñanza central de este capítulo. La calma más profunda no es la que se siente bonita, sino la que nos permite vernos sin adornos. Cuando descansas en este vacío fértil, descubres que la mayoría de tus movimientos internos estaban motivados por el deseo de escapar, huir del dolor, huir del miedo, huir de la idea de no ser suficiente. Pero cuando no hay nada de qué huir, algo dentro empieza a afirmarse de manera suave, firme, orgánica. Comprendes que la sanación no es una energía que se fuerza, es un proceso que ocurre cuando dejas de impedirlo. Dejas de exigirle al corazón que cure rápido, dejas de obligarte a ser positivo, dejas de perseguir un ideal espiritual. Te permites simplemente ser, sin conclusión. Y en esa aceptación aparece un tipo de calor silencioso que sostiene, nutre y expande. Los maestros solían decir que el vacío es como una semilla bajo la tierra. Desde afuera parece no ocurrir nada, pero en realidad todo está preparándose para manifestarse. Así ocurre contigo. No sientes explosiones, no sientes euforia, no percibes un avance estructurado. Sin embargo, tu alma está tejiendo una nueva forma de habitarte. Estás aprendiendo a caminar sin miedo a caerte. Estás aprendiendo a sostener tu propia fragilidad sin exigirle que desaparezca. Estás aprendiendo a ver la belleza del simple acto de respirar sin obligación de mejorar. El florecimiento auténtico no sucede desde la búsqueda desesperada, sino desde la quietud que reconoce que ya eres suficiente. Cuando ya no te presionas para sanar, la sanación encuentra lugar. Cuando ya no te juzgas por sentir, las emociones se organizan por sí mismas. Cuando ya no temes el silencio te habla. Y lo que dice es simple, no necesitas ser otro para estar bien, necesitas estar contigo sin miedo. En este punto del viaje, muchos sienten una mezcla de alivio y desconcierto. ¿De verdad basta con ser?, preguntan. Y la respuesta del Zen siempre ha sido la misma. Ser es lo único que nunca te ha faltado. Todo lo demás ha sido añadido, modificado, condicionado. Pero tu esencia, esa chispa luminosa que percibes en los momentos de quietud, esa presencia que observa tus pensamientos sin reaccionar, siempre ha estado intacta.
Esta comprensión no llega como un argumento lógico, sino como un reconocimiento interno, un suspiro donde sientes que todo vuelve a su lugar. Para florecer desde el vacío debes aprender una última lección: dejar de perseguir el florecimiento. Las flores abren cuando es tiempo, no cuando se lo ordena. Tu alma funciona igual. Forzarla genera tensión, permitirla genera expansión. Cada vez que sientas que no estás progresando, recuerda que el crecimiento más profundo es invisible. Y cada vez que sientas miedo a perderte, recuerda que solo puedes perder lo que no eres. Tu tarea ahora no es construirte, sino permitirte. No es correr hacia la luz, sino dejar que la luz te alcance mientras descansas. No es eliminar la oscuridad, sino comprenderla como parte del ciclo natural de tu propio jardín interior. Cuando aceptas este ritmo, el florecimiento se vuelve inevitable. Y llegará. Llegará sin aviso, sin dramatismos, sin espectáculo. Llegará una mañana cualquiera, mientras respiras, mientras caminas, mientras haces algo simple. Sentirás que tu interior se abrió como una flor que no sabía que estaba esperando. Y en ese instante entenderás que todo lo que parecía vacío era, en realidad, el espacio perfecto para florecer. Capítulo 8. Sanar sin forzar. El camino de la suavidad. Hay una fuerza que pocas personas reconocen como transformadora: la suavidad. En un mundo que glorifica el esfuerzo, la disciplina estricta y la voluntad férrea, hablar de suavidad parece casi una invitación a la debilidad. Pero para quienes miran hacia adentro, para quienes buscan sanar desde lo más profundo, la suavidad no es una carencia de fuerza. Es un tipo de fuerza mucho más sutil, paciente y resistente. Este capítulo es una invitación a entender esa energía que no empuja, sino que sostiene, que no exige, sino que acompaña, que no conquista, sino que abraza. Cuando hemos sufrido emocionalmente, solemos reaccionar con dos impulsos claros: endurecernos para no sentir o forzarnos a sanar rápido. Ambas direcciones parecen opuestas, pero nacen del mismo miedo, la idea de que no podremos soportar nuestro dolor si nos detenemos a sentirlo. Endurecerse crea una armadura, pero también nos aísla. Forzarnos a sanar crea presión, pero también nos fragmenta. La suavidad, en cambio, ofrece una tercera vía: permitir que el dolor exista sin que nos destruya, y permitir que la sanación llegue sin esfuerzos innecesarios. La suavidad no es pasividad. Es conciencia. Es una atención que no juzga ni empuja. Cuando practicas esta atención suave, notas que el cuerpo se afloja, la mente se aclara y las emociones comienzan a moverse libremente, como si solo estuvieran esperando que les dieras espacio. Es impresionante cómo algo tan simple puede generar cambios tan profundos. El maestro Liang solía decir: el bambú se inclina cuando el viento lo toca. Por eso jamás se quiebra. Esta frase, repetida durante generaciones en los monasterios zen, resume el corazón de este capítulo: lo que se dobla no se rompe. Para sanar desde la suavidad, primero debes aprender a respirar sin urgencia. La mayoría de las heridas emocionales se tensan en el cuerpo, creando nudos invisibles que hacemos aún más fuertes con nuestra resistencia. Pero basta con permitir una respiración lenta, amplia, cómoda, para que esos nudos empiecen a disolverse sin que tengas que luchar contra ellos. Un dolor emocional no necesita ser derrotado, necesita ser escuchado. La suavidad escucha donde la dureza ataca. Y lo curioso es que la suavidad, al escuchar, transforma más profundamente que cualquier confrontación. La segunda clave de la suavidad es reconocer que el ritmo de la sanación es sagrado. No se acelera, no se manipula, no se negocia. Cada emoción tiene su propio tiempo, su propia manera de aflorar y retirarse, igual que las mareas. Forzar su proceso es como intentar apurar la salida del sol antes del amanecer: imposible, frustrante y desconectado de la realidad. Cuando te permites respetar tu propio ritmo, descubres que avanzas sin empujarte. Te mueves con más ligereza, sin la presión de cumplir un resultado. Sanar no es un examen, no es una competencia, no es un logro. Es un retorno. Y ese retorno solo puede hacerse desde la suavidad. La tercera clave es dejar de interpretarte desde el juicio. El juicio endurece. La suavidad observa. El juicio dice: no deberías sentir esto. La suavidad dice: entiendo por qué sientes esto. Cuando cambias ese tono interno, tu mundo cambia contigo. La forma en que te hablas define la forma en que te sostienes. Y si no te sostienes con suavidad, te abandonas sin darte cuenta. El camino zen enseña que toda emoción tiene dos rostros: el que muestra y el que oculta. Lo que muestra suele ser tensión, miedo, tristeza o rabia. Lo que oculta siempre es un deseo profundo: ser visto, ser comprendido,
ser liberado. La suavidad es el puente que conecta estos dos rostros. Cuando te acercas a tus emociones con amabilidad, ellas dejan de luchar contigo. Dejan de aferrarse para no desaparecer. Dejan de gritar para ser escuchadas. Se vuelven transparentes, ligeras, claras. Y en esa claridad comienzas a ver lo que siempre estuvo detrás. Un corazón cansado que solo necesitaba un poco de aire. La suavidad también se expresa en la vida cotidiana. Es escoger no responder con dureza cuando te sientes herido. Es darte permiso para descansar sin sentir culpa. Es permitirte no tener claridad hoy sin exigirte resolverlo todo mañana. Es aceptar que hay días en los que solo podrás avanzar 1 milímetro, y que ese milímetro también es parte del camino. Los maestros enseñan que la suavidad es el lenguaje del alma cuando se siente segura. Y esa seguridad no proviene de haber sanado todo, sino de haberte convertido en un espacio donde tus emociones pueden existir sin ser castigadas. Cuando esto sucede, algo muy profundo se reordena. La vida interior se expande. La respiración se vuelve más natural. La mente deja de pelear consigo misma. Aparece una ligereza casi imperceptible, pero inconfundible, como cuando la tierra se ablanda antes de que brote una flor. La suavidad no te convierte en alguien débil, sino en alguien imposible de quebrar. La dureza resiste hasta que se rompe, la suavidad se adapta hasta que se transforma. Y al transformar, sana. Sanar desde la suavidad es el mayor acto de amor hacia ti mismo. Uno que no se ve en gestos dramáticos ni en esfuerzos extremos, sino en detalles invisibles, cómo respiras, cómo te hablas, cómo te escuchas, cómo te sostienes. Cuando entiendas la fuerza de la suavidad, comprenderás por qué los maestros zen caminan despacio, hablan poco y observan mucho. No es lentitud, es presencia. No es debilidad, es poder. El poder de alguien que ya no necesita luchar para existir. Y en esa forma de existir, todo comienza a sanar en silencio. Capítulo 9. El arte de liberar sin perder. Desapegar con el corazón despierto. Hay un punto en el camino interior que ningún buscador puede evitar. Ese instante en el que descubre que una parte de su sufrimiento no proviene de lo que vivió, sino de aquello a lo que aún se aferra. Personas, recuerdos, expectativas, versiones antiguas de uno mismo. Todo aquello que intentamos sujetar más allá de su tiempo natural termina convirtiéndose en una fuente silenciosa de dolor. Y, aún así, soltar no es sencillo. No lo es porque hemos aprendido a creer que dejar ir es perder, que liberar es renunciar, que desapegarnos es quedarnos vacíos. Este capítulo es una invitación profunda a comprender la verdad opuesta. Soltar no te quita, te devuelve. Liberar no te debilita, te despierta. Desapegarte no te vacía, te abre. Para comprender este arte, debemos mirar cómo vive la naturaleza. El árbol no llora cuando suelta una hoja, la entrega cuando ya no es parte de su ciclo. La ola no se aferra a la forma que tuvo hace un instante, se rinde a la forma nueva que está naciendo. La noche no lucha por retener la luz, sabe que cada amanecer exige un espacio despejado. La naturaleza fluye porque no se apega. El ser humano sufre porque se aferra. Pero el desapego del que hablamos aquí no es indiferencia fría, ni desconexión emocional, ni renuncia forzada. El desapego zen es un acto de respeto profundo hacia la vida tal como es. Es permitir que las cosas, las personas y las emociones sigan su curso natural sin retenerlas desde el miedo. Es saber vivir conectado, pero no encarcelado, entregado, pero no dependiente, disponible, pero no esclavizado. El primer paso del desapego consciente es reconocer que parte del dolor viene del hecho, y que parte viene del agarre. Muchas heridas se vuelven crónicas porque seguimos alimentándolas con recuerdos, interpretaciones o expectativas irreales. Quizá el evento ya pasó, pero sigues sosteniendo la historia. Quizá la relación terminó, pero sigues sosteniendo la identidad que tenías dentro de ella. Quizá algo no salió como querías, pero sigues sosteniendo la idea de cómo debería haber sido. Ese sostener constante consume energía emocional, mental y física. Y lo curioso es que no libera nada. Solo repite el sufrimiento, vez tras vez, como un eco interminable. El segundo paso es aceptar que soltar es un proceso, no un acto instantáneo. No se puede soltar algo profundamente significativo de un día para otro. Tampoco se puede forzar la liberación emocional como si fuera una tarea más en una lista de obligaciones. Soltar requiere respeto hacia tu propio ritmo, hacia lo que sentiste, hacia lo que significó. La suavidad, esa fuerza sutil del capítulo anterior, vuelve a ser esencial aquí. La emoción se libera cuando deja de sentirse amenazada. Cuando siente espacio para moverse sin ser apresada ni ignorada.
El desapego verdadero no te exige olvidar ni negar lo vivido. No borra tu historia, la transforma. Es como vaciar un cuenco, no lo destruyes, simplemente lo dejas listo para recibir nueva agua. Lo que sueltas no desaparece, cambia de lugar dentro de ti. Deja de ocupar el espacio central, ese espacio tenso donde residía la lucha, y pasa a un lugar más tranquilo, más equilibrado, más silencioso. El tercer paso es dejar de identificarte con aquello a lo que te aferrabas. Muchas veces sostenemos cosas porque creemos que sin ellas no sabremos quiénes somos. Una persona, una etapa, un rol, un sueño, todos ellos se vuelven parte de nuestra identidad, y por eso resulta tan difícil soltarlos. Pero el yo cambia, evoluciona, muda de piel. El Zen enseña que la verdadera identidad no es fija, es movimiento. Apegarte a una versión vieja de ti mismo es negarte a evolucionar. Soltar, en cambio, te permite renacer en formas que antes ni imaginabas. El cuarto paso es comprender que nada que sea auténticamente para ti se perderá al soltarlo. Soltar no destruye los vínculos reales, los purifica. Lo que era genuino, sano y vivo, volverá a ti sin necesidad de buscarlo. Lo que no vuelva, estaba destinado a enseñarte y después marchar. Cuando entiendas esto, el desapego dejará de parecer una amenaza y se convertirá en una forma profunda de confianza en la vida. El quinto paso es practicar la respiración del desprendimiento. Es un ejercicio interno muy simple pero poderoso. Cada vez que exhales, imagina que sueltas una porción de aquello que te pesa. Una emoción, un recuerdo, una imagen, una frase que te hiere. No necesitas expulsarlo de golpe. Basta con liberarlo milímetro a milímetro. El cuerpo sabe soltar si tú no lo apresuras. Poco a poco notarás señales de transformación. Dormirás con menos tensión. Pensarás menos en lo que ya no es. Sentirás más presencia en lo que sí es. Dejarás de necesitar explicaciones que nunca llegarán. Y, sobre todo, comenzarás a sentirte más ligero. El desapego no es una renuncia triste, es un retorno al equilibrio. Es pasar de sostener desde el miedo a sostener desde la libertad. Es reconocer que puedes amar sin poseer, acompañar sin retener, recordar sin sufrir, y avanzar sin arrastrar. Y aquí aparece una verdad esencial del camino Zen. Solo cuando tus manos se vacían pueden recibir lo que realmente te pertenece. Si están llenas de pasado, no pueden sostener el presente. Si están llenas de expectativas, no pueden tocar la realidad. Si están llenas de miedo, no pueden abrazar la vida. El arte de soltar no es un arte de pérdida, sino de recuperación interior. Recuperas tu energía, tu serenidad, tu claridad, tu capacidad de amar sin miedo, tu capacidad de caminar sin cadenas invisibles. Y, quizá lo más importante, recuperas la sensación de que tu corazón es un espacio amplio, sereno y disponible para lo que la vida quiera traer. Un corazón despierto no se aferra, confía. Y en esa confianza, descubre una libertad tan profunda que ya no necesita controlar nada para sentirse a salvo. Soltar es volver a casa. A esa casa interior donde nada te falta. A esa casa donde la vida fluye en lugar de estancarse. A esa casa donde tú puedes respirar, por fin, sin miedo a perder. Capítulo 10. La calma que transforma. ¿Cómo sanar desde la presencia? Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo se vuelve demasiado pesado. La mente corre, el pecho se tensa, la respiración se acorta, y el mundo interno parece una tormenta sin pausas. En esos momentos solemos buscar respuestas en todas partes, en el pasado, en el futuro, en la opinión ajena, en la sobrecarga de información. Sin embargo, la sabiduría Zen recuerda algo que hemos olvidado. Nada puede sanar mientras estemos ausentes de nosotros mismos. Este capítulo es una exploración profunda de esa verdad. La calma no es una emoción, ni un pensamiento positivo, ni un estado accidental. La calma es una presencia disponible, una base interna que se fortalece cuando dejamos de pelear con la vida y comenzamos a acompañarla. Y cuando esa presencia se despierta, la sanación emocional se vuelve inevitable. Pero para llegar ahí, primero debemos comprender por qué hemos perdido la capacidad de habitar el instante. Vivimos en una cultura que idolatra la prisa. Todo debe ser rápido, eficiente, inmediato. Incluso la sanación, incluso el crecimiento espiritual. Queremos soluciones express, alivio instantáneo, respuestas inmediatas a periodos de dolor que llevan años acumulándose. La prisa se vuelve una forma de evasión. Si nos movemos lo suficiente, si nos distraemos lo suficiente, quizá no tengamos que sentir lo que realmente ocurre por dentro. Pero la calma no nace de correr, nace de detenerse.
Y detenerse requiere valor. La mente se resiste al silencio porque teme lo que pueda encontrar allí. Teme las emociones que no ha procesado, las verdades que ha evitado, los recuerdos que aún duelen, las decisiones que no ha tomado. Prefiere el ruido antes que enfrentar esos rincones internos. Sin embargo, es justamente en esos rincones donde yace la posibilidad de liberación. La calma no es un refugio para escapar del dolor, es el espacio donde, por primera vez, puedes mirarlo sin que te destruya. Y ese gesto, aparentemente simple, transforma heridas que jamás sanaron con esfuerzo. Para acceder a esta calma transformadora debemos comenzar por un acto pequeño pero poderoso: pausar. Pausar la reacción impulsiva. Pausar la historia que te cuentas. Pausar la culpa, la prisa, la autoexigencia. Pausar incluso por 5 segundos, respirando, dejando que el cuerpo se reorganice. En esa pausa se abre un portal. Un espacio donde no eres lo que te duele, sino quien lo observa. Donde no eres tu pasado, sino quien tiene la capacidad de escribir lo nuevo. La pausa es el primer puente hacia la presencia. El segundo puente es sentir sin huir. Sentir no significa dramatizar ni intensificar. Tampoco significa pensar en lo que sientes. Significa permitir que la emoción se exprese en su forma más pura, sensación corporal. Quizá un nudo en el pecho, una presión en el estómago, un temblor leve en las manos, un calor, un vacío, una corriente sutil. Las emociones son energía, y la energía se libera cuando se reconoce. Sentir sin juicio es una de las prácticas más transformadoras del camino Zen. Es permitir que el dolor entre y salga sin tratar de controlarlo. Porque la emoción que se siente, se mueve, la emoción que se evita, se estanca. El tercer puente hacia la calma es no identificarte con tus pensamientos. La mente generará historias de miedo, de pérdida, de fracaso, de abandono, porque así intenta protegerte. Pero tú no eres esas historias. Tú eres la conciencia que las presencia. Cuando logras tomar esa distancia interna, incluso 2 centímetros de espacio interior, ocurre algo extraordinario. Lo que antes parecía un monstruo empieza a verse como una nube pasajera. Lo que antes parecía el fin del mundo se convierte en un pensamiento más. La calma no aparece porque los pensamientos desaparezcan, sino porque dejan de tener poder sobre ti. El cuarto puente es respirar desde el cuerpo, no desde la mente. La respiración consciente es la herramienta más antigua de sanación. Es inmediata, disponible, silenciosa. Cuando respiras profundo, lento, natural, el sistema nervioso recibe una señal inequívoca: estás a salvo. Sin esa señal, ninguna sanación es posible. Con esa señal, toda sanación se vuelve inevitable. La respiración es el ancla que une todo: presencia, cuerpo, emoción, claridad. El quinto puente es comprender que la calma no significa ausencia de movimiento, sino ausencia de conflicto interno. Puedes sentir tristeza y estar en calma. Puedes tener dudas y estar en calma. Puedes llorar y estar en calma. La calma no elimina lo humano, lo sostiene. Es el espacio donde te das permiso para existir tal como eres, sin máscaras, sin defensas, sin exigencias imposibles. Y desde allí, todo lo que antes te hería empieza a perder intensidad. A medida que profundizas en esta práctica, notarás cambios sutiles pero poderosos. Ya no reaccionas automáticamente. Tus emociones se vuelven más claras y menos caóticas. Tu cuerpo se siente menos tenso. Tu mente encuentra más orden. Comienzas a escuchar tu intuición con más facilidad. Surge una sensación de profundidad interior que antes no conocías. La calma transforma no porque haga desaparecer los problemas, sino porque cambia la forma en la que los experimentas. Ya no te hundes, fluyes. Ya no te quiebras, te adaptas. Ya no temes sentir, confías en tu capacidad para sostenerte. Esa es la verdadera sanación emocional. Volver a tu centro tanto en la tormenta como en la quietud. Volver a ser hogar para ti mismo. Volver a sentir que, pase lo que pase afuera, adentro hay un espacio pacífico donde puedes descansar. Y ese espacio, tu calma, es algo que nadie te puede quitar, porque no depende del mundo, depende de tu presencia. Al final, la calma es un acto de amor hacia ti mismo. Un amor silencioso, profundo, paciente. Un amor que no necesita palabras porque se siente en cada respiración. Cuando la calma se vuelve parte de ti, ya no buscas sanar. La sanación ocurre como consecuencia natural de tu forma de habitarte. Capítulo 11. El arte de escuchar el silencio interior. Hay un momento en el camino espiritual en el que el buscador descubre que no necesita más palabras, más técnicas, más explicaciones o más teorías. Descubre
casi por sorpresa, que ya no está hambriento de información, sino de algo mucho más sutil: quietud. Una quietud que no depende del mundo exterior, sino que nace del encuentro con su propio silencio interior. Este capítulo es una invitación a ese encuentro, porque es allí, en la profundidad del silencio, donde la sanación emocional adquiere una dimensión que ninguna enseñanza puede otorgar por sí sola. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la ausencia de ruido mental. Es un estado en el que los pensamientos continúan, sí, pero se vuelven livianos, transparentes, casi irrelevantes. No desaparecen, pero dejan de gobernar. En ese silencio el ser humano descubre algo que había olvidado desde niño, que la paz no es un lugar al que se llega, sino un estado del que se había desconectado. Y volver a él es volver a casa. Sin embargo, escuchar el silencio interior no es tan simple como desearlo. Nuestra mente ha sido entrenada durante años para escapar de él. Vivimos rodeados de estimulación constante: pantallas, notificaciones, conversaciones vacías, pensamientos repetitivos. La mente teme el silencio porque en él no tiene dónde esconderse. Y al no tener dónde esconderse, todo aquello que hemos evitado comienza a emerger. Por esta razón, muchos confunden el silencio con incomodidad. Pero esa incomodidad no proviene del silencio, sino de lo que llevamos dentro y no nos hemos permitido sentir. Por eso, escuchar el silencio interior es un acto de valentía. No un acto pasivo, sino profundamente activo. Requiere apertura, disposición, entrega. Requiere estar dispuesto a sentir lo que sea que aparezca cuando la mente ya no tiene ruido con el que protegerse. Y, paradójicamente, es ese mismo silencio el que nos prepara, nos sostiene y nos acompaña en el proceso de enfrentar nuestro mundo interno. Cuando alguien comienza a practicar la escucha del silencio, se encuentra con tres capas principales. La primera es la del ruido mental, pensamientos rápidos, confusos, insistentes. Esta capa es superficial, pero muy ruidosa. La segunda es la capa emocional, sentimientos que estaban escondidos bajo la actividad mental, emociones no procesadas que emergen en forma de energía. Y la tercera, que aparece después de atravesar las dos anteriores, es la capa más profunda, una quietud viva, una presencia tan estable que parece un océano inmóvil. Esta tercera capa es lo que en el Zen se reconoce como el silencio verdadero. Un silencio que no depende de la meditación formal, ni del entorno, ni de condiciones externas. Es un silencio que está siempre ahí, aunque se vea cubierto por nubes de pensamientos o tormentas emocionales. Conocerlo es un antes y un después en la vida emocional de cualquier persona. Y aquí ocurre algo extraordinario: el silencio sana. No porque haga algo, sino porque permite que lo que estaba reprimido se exprese. El silencio es como la luz del sol penetrando un lugar oscuro. No lucha, no empuja, no fuerza, simplemente ilumina. Y al iluminar, transforma. Lo que estaba escondido deja de tener poder. Lo que no queríamos mirar comienza a perder intensidad. Lo que dolía profundamente se vuelve más manejable. El silencio no elimina el dolor, pero lo disuelve en presencia. Escuchar el silencio interior también nos muestra una verdad que la mente suele olvidar. Ya no somos quienes éramos cuando ocurrió la herida. Las emociones congeladas pertenecen a versiones antiguas de nosotros mismos. Versiones que quizá no tenían recursos, que no tenían comprensión, que no tenían claridad. Pero tú, el que hoy escucha el silencio, eres diferente. Más consciente, más estable, más capaz. Al escuchar el silencio te encuentras con un tú que ya no está roto, sino más íntegro de lo que creías. Y es desde esa integridad que el silencio se convierte en guía. No un guía externo, sino interno. Cuando estás en silencio, las decisiones se vuelven más claras. Las respuestas emergen sin esfuerzo. Los caminos que te confunden empiezan a diferenciarse. Lo que parecía un problema insuperable se vuelve solo un paso más. Lo que parecía urgente se disuelve. Lo que dolía de más comienza a aflojar. El silencio no te dice qué hacer de manera literal, pero te coloca en un estado desde el cual lo correcto se vuelve evidente. Hay algo profundamente espiritual en descubrir que la vida no necesita gritos, ni prisas, ni explicaciones cuando se la mira desde el silencio. De repente, las cosas que antes te perturbaban ya no afectan igual. Las reacciones disminuyen. Las interpretaciones se suavizan. Las personas dejan de parecer amenazas. El futuro deja de verse como un enemigo. Todo se vuelve más amplio, más suave, más respirable. Y entonces lo entiendes: el silencio no es vacío. El silencio está lleno de presencia, lleno de sabiduría, lleno de una energía que sostiene sin exigir,
lleno de una sensibilidad que te conecta con lo esencial. En ese silencio aparece algo que todas las tradiciones espirituales han reconocido: la intuición profunda. No la intuición emocional que a veces confunde deseos con señales, sino la intuición del ser, esa certeza tranquila que sabe sin dudar. Cuando estás en silencio, puedes sentirla como una orientación interna, como si una parte de ti observara la vida desde un lugar más elevado, más claro, más compasivo. Y lo más hermoso es que no necesita palabras, solo necesitas estar presente. Terminar este capítulo es recordar una enseñanza central del Zen. El silencio no es un destino, es una práctica. Una práctica que comienza cada día cuando eliges escuchar tu respiración antes que tu miedo. Cuando eliges observar tu emoción antes que rechazarla. Cuando eliges dejar pasar un pensamiento en vez de perseguirlo. Cuando eliges confiar en la vida en vez de controlarlo todo. En ese acto cotidiano de elegir presencia sobre ruido, el silencio se convierte en tu hogar interior. Un hogar donde puedes descansar, sanar y renacer cada vez que lo necesites. Capítulo 12. El vacío creador. El espacio donde nacen todas las transformaciones. Hay una enseñanza antigua en las tradiciones zen y budistas que afirma que todo lo que existe nace del vacío. No del vacío entendido como ausencia, sino del vacío creador. Un espacio fértil donde no hay forma, pero sí posibilidad, donde no hay estructura, pero sí potencial. En este capítulo exploramos ese vacío interior, que no es un abismo, sino un útero espiritual donde tu nueva vida puede formarse. Durante toda nuestra existencia hemos tratado de llenar vacíos, con personas, con actividades, con ideas, con adicciones, con distracciones. Se nos enseñó a temer ese espacio sin forma porque lo confundimos con la soledad, con el abandono, con la carencia. Pero el verdadero vacío no es ninguno de esos. No es un agujero emocional, sino un espacio de disponibilidad. Es un lugar donde la mente deja de forzar y el corazón deja de huir. Un lugar donde, por primera vez, puedes simplemente ser sin intentar convertirte en nada. Sin embargo, llegar allí requiere atravesar una capa de resistencia muy profunda, la creencia de que sin control, sin expectativas y sin certezas, algo malo ocurrirá. La mente teme el vacío porque en él pierde su protagonismo. Ya no puede dirigir, ya no puede planear, ya no puede sostener la ilusión de que tiene el control absoluto de la vida. Y aún así, es justamente soltando ese control que comenzamos a experimentar lo que significa estar verdaderamente vivos. El vacío creador es un estado en el que te atreves a no tener respuesta, no tener prisa, no tener un objetivo inmediato. Y aunque desde la perspectiva del ego eso parece ineficiencia, desde la perspectiva del alma es libertad. Porque la verdad es que nada nuevo puede surgir en un espacio lleno. Para que una transformación verdadera ocurra, algo tiene que despejarse antes: viejas expectativas, viejos patrones, viejas heridas, viejas imágenes de ti mismo. La naturaleza nos ofrece un ejemplo perfecto: el invierno. Durante el invierno la vida parece detenerse. Los árboles se quedan sin hojas. El aire se vuelve frío. Las semillas se ocultan bajo la tierra. Todo parece inmóvil, silencioso, inerte. Pero en esa aparente inactividad está ocurriendo algo esencial: la preparación invisible de un renacer. Lo mismo sucede en tu interior. El vacío que temes es en realidad tu invierno espiritual, la temporada en la que lo viejo se desprende para que lo nuevo pueda crecer. Cuando entras en este vacío creador, descubres algo que la mente nunca te contó: que la quietud no significa estancamiento, sino gestación. Que la calma no es resignación, sino claridad. Que el silencio no es ausencia, sino presencia. El vacío se vuelve un aliado cuando comprendes que no está ahí para asustarte, sino para liberarte de lo que ya no sirve. Pero, ¿cómo se experimenta realmente este vacío creador? A menudo se presenta como un momento de transición interior. Puede aparecer después de un cambio profundo, tras soltar una relación, al finalizar un ciclo de vida, o cuando has tomado una decisión importante que todavía no ha dado frutos. Es el espacio entre lo que fuiste y lo que serás. El espacio entre dos identidades, entre dos vidas, entre dos versiones de ti mismo. En ese espacio, es normal sentirse desorientado. La mente te dirá que algo está mal, que deberías actuar, avanzar, resolver. Pero la sabiduría del vacío te invita a otra cosa: a permanecer. Permanecer sin forzar. Permanecer sin construir. Permanecer sin llenar. Y en esa permanencia ocurre algo extraordinario. La intuición comienza a hablar, la creatividad empieza a despertar, la visión interna se aclara. El vacío creador es el origen de todas las verdaderas inspiraciones.
Los grandes artistas, maestros espirituales, inventores y sabios han hablado de este espacio sin nombrarlo directamente. Lo describieron como un instante de claridad súbita, una chispa intuitiva, una visión reveladora. Pero todas esas experiencias nacen de lo mismo, del espacio donde la mente se detiene y el ser se expresa. Y aquí surge una comprensión muy profunda. No estás vacío de ti, estás vacío de ruido. Lo que queda en ese estado es tu esencia, la parte de ti que no necesita títulos, explicaciones ni logros para existir. Es esa parte silenciosa pero poderosa que siempre ha sabido quién eres. Cuando reconoces este vacío como un espacio nutritivo, dejas de huir de él. Comienzas a honrarlo como un portal hacia tu transformación interior. En el Zen se dice que la taza debe estar vacía para poder llenarse. Esta es una metáfora simple, pero exacta. Si tu mente está llena de expectativas, miedos, comparaciones, juicios y deseos de controlar el futuro, no hay espacio para que la vida te muestre otra posibilidad. El vacío creador es esa taza vacía. Y cuando finalmente liberas lo innecesario, la vida comienza a llenar tu interior con nuevas percepciones, nuevas energías y nuevas oportunidades. El vacío también te enseña algo sobre el dolor emocional. Muchas personas creen que sanar implica rellenar la herida con algo nuevo, amor, ocupaciones, distracciones. Pero en realidad, la herida solo se sana cuando permites que quede vacía por un tiempo. Cuando ya no intentas parcharla con nada. En ese espacio desnudo, la herida respira. Y al respirar, cicatriza. Porque sanar es dejar de añadir y empezar a soltar. Este capítulo es una invitación a contemplar el vacío como un lugar sagrado. Un lugar donde puedes descansar de ti mismo, de tus luchas, de tus exigencias internas. Un lugar donde no necesitas ser fuerte ni débil, exitoso ni fallido, perfecto ni imperfecto. Simplemente eres. Y en esa simpleza, la vida vuelve a fluir. El vacío creador no te pide nada, excepto una sola cosa: confianza. Confianza en la vida, en tu proceso, en tu capacidad de renacer. Confianza en que, aunque no veas todavía el camino completo, estás siendo guiado desde dentro. Confianza en que la claridad llegará en su debido momento. Confianza en que tu ser interior sabe exactamente hacia dónde se dirige. Cuando aprendes a habitar este espacio, ya no temes a los finales. Porque sabes que todo final es, en realidad, un comienzo invisible. Ya no temes las pausas. Porque comprendes que en ellas se gesta tu fortaleza. Ya no temes el silencio. Porque sabes que en él se escucha la verdad. Ya no temes el vacío. Porque descubres que es la matriz de tu transformación. Capítulo 13. El arte de soltar. Desprenderse para renacer. Soltar es un verbo sencillo de pronunciar, pero complejo de vivir. En el camino espiritual, especialmente dentro de la sabiduría zen y budista, soltar no se entiende como un acto de renuncia amarga, sino como un acto de liberación consciente. Es abrir la mano para permitir que algo ya cumplido abandone tu vida, dejando espacio para lo nuevo. Sin embargo, en lo humano, soltar puede sentirse como una pérdida, como un vacío doloroso o como un salto al desconocido sin garantías. En este capítulo profundizaremos en el arte de soltar, no como un sacrificio, sino como un proceso de transformación interior. Desde pequeños aprendemos a aferrarnos, a personas, a creencias, a roles sociales, a objetos, a ciertas ideas sobre cómo debería ser nuestra vida. El apego surge de la necesidad natural de seguridad emocional, del deseo de sentir que algo nos pertenece y no puede desaparecer. Pero la verdad es que la vida se mueve con un ritmo propio, y nada, ni siquiera las experiencias que más amamos, está destinado a permanecer para siempre. La impermanencia es la naturaleza fundamental de toda existencia. Resistirla genera sufrimiento, abrazarla, en cambio, abre la puerta a la paz. Soltar es, ante todo, un acto de valentía. Requiere mirar de frente lo que ya no armoniza con tu camino, aunque hayas invertido en ello tiempo, amor o energía. Requiere reconocer cuando una etapa ha cumplido su propósito, aunque tu mente insista en que podrías recuperarla, mejorarla o sostenerla un poco más. Requiere aceptar que algo puede haber sido hermoso y aún así no pertenecer a tu presente. Esa aceptación profunda es una de las formas más elevadas de madurez espiritual. Pero, ¿qué significa realmente soltar? No es olvidar. No es borrar. No es rechazar. Soltar es reconocer lo vivido con gratitud y permitir que siga su curso natural sin arrastrarlo hacia ti. Es decir, esto fue parte de mi camino, pero ya no es mi camino ahora. Es honrar sin aferrarse, agradecer sin depender, recordar sin sufrir. El corazón que sabe soltar no se endurece,
se ablanda. No se cierra, se expande. Porque comprende que cada experiencia tiene su ciclo, como las estaciones del año. Muchas veces, el sufrimiento surge porque queremos congelar lo que es cambiante. Queremos que una relación no se transforme, que una etapa no termine, que una identidad no evolucione. Buscamos estabilidad en lugares donde solo hay movimiento. Y ese deseo crea tensión, dolor, resistencia. Pero cuando sueltas, descubres un alivio inesperado, el alivio de no sostener algo que ya pesaba demasiado. El alivio de no luchar contra la corriente. El alivio de permitirte ser fiel a tu crecimiento. Soltar también implica desprenderse de viejas versiones de uno mismo. Tal vez sostienes una imagen de quién eras hace años, o de quién crees que deberías ser hoy. El problema es que esas imágenes se vuelven cárceles invisibles. Actúas para mantenerlas, te esfuerzas para encajar en ellas, reprimes partes de ti para no romperlas. Y así, sin darte cuenta, vives atrapado en una identidad que ya no refleja tu verdad. Soltar esas versiones es reconocerte como un ser en evolución constante. No eres el mismo de hace 10 años, ni el mismo de hace 5, ni siquiera el mismo de ayer. Cada experiencia te moldea, y es sabio permitir que esa transformación ocurra sin resistencia. En el camino espiritual, soltar no es un acto instantáneo, es un proceso. A veces se suelta poco a poco, capa por capa, como quien deshace un nudo con paciencia. Otras veces se suelta de golpe, como una ola que finalmente rompe en la orilla. Cada persona tiene su ritmo, y forzar el proceso es tan inútil como intentar acelerar el florecimiento de una flor. La vida sabe cuando algo ya no te pertenece, y su sabiduría siempre se refleja en aquello que deja de fluir, de nutrirte o de resonar contigo. Hay un aspecto profundo del soltar que suele pasarse por alto. Soltar no solo es despedirse de lo que duele, sino también de lo que fue hermoso. A veces debemos soltar experiencias positivas porque ya cumplieron su misión. Un maestro que ya no puede enseñarte más. Un lugar que ya no expande tu alma. Una relación que fue valiosa, pero que tomó caminos diferentes. Soltar algo hermoso no significa que deje de serlo. Significa que reconoces que su belleza no depende de su permanencia. El Zen enseña que lo que resiste, persiste. Y esa frase contiene una verdad poderosa. Cuando te aferras a algo que debe irse, el sufrimiento se prolonga. Cuando lo aceptas, el sufrimiento se transforma en comprensión. Y cuando lo sueltas, el vacío que queda se convierte en espacio para la renovación. Nada llega a tu vida por casualidad, pero tampoco nada se va sin una razón. La clave está en confiar en esa inteligencia natural que guía todos los procesos del universo. Soltar también es un acto de amor. Amor hacia ti mismo, porque eliges tu bienestar por encima del apego. Amor hacia lo otro, porque permites que siga su camino sin retenerlo. Amor hacia la vida, porque confías en que siempre traerá lo que corresponde. Un corazón que suelta no es un corazón que pierde, sino un corazón que se libera. Y esa libertad es una de las formas más elevadas de paz interior. Para soltar, necesitas presencia. El apego vive en la mente, en las historias que cuentas, en los recuerdos que repites, en los miedos que proyectas. Pero la presencia vive en el cuerpo. Cuando respiras conscientemente, cuando observas tus emociones sin huir, cuando te permites estar aquí y ahora sin pelear con el pasado o el futuro, el acto de soltar se vuelve natural. No tienes que empujarlo, simplemente sucede porque ya no hay resistencia. Hay una práctica sencilla pero profunda: sentarte en silencio, colocar una mano en tu pecho y preguntarte con honestidad: ¿qué estoy sosteniendo que ya no quiere quedarse? No busques la respuesta mental. Deja que tu cuerpo responda. A veces sentirás un peso, una tensión, una opresión. A veces una imagen vendrá a tu mente. Eso que aparece es lo que debes soltar. Y no necesitas soltarlo todo de una vez, basta con reconocerlo. El reconocimiento ya es el inicio del desprendimiento. Soltar también implica aceptar que no puedes controlar el resultado. Sueltas porque es lo correcto, no porque tengas garantías. Sueltas porque tu intuición te dice que es el momento, aunque la mente aún no entienda. Sueltas porque te has vuelto lo suficientemente fuerte como para confiar en la vida. Y esa confianza es el puente entre lo que fuiste y lo que estás destinado a ser. Cuando finalmente sueltas, ocurre un milagro silencioso. Sientes un espacio interior que antes no estaba. Sientes ligereza. Sientes libertad. Sientes claridad. Y en ese espacio empiezas a escuchar señales que antes estaban opacadas por el ruido del apego. Nuevas ideas, nuevas posibilidades, nuevas energías. Lo que llega después del soltar siempre es más auténtico, más alineado, más verdadero.
El acto de soltar no te deja vacío, te deja abierto. Y un corazón abierto es un corazón invencible, porque ya no depende de lo externo para sentirse en paz. Ha comprendido que su fortaleza está en la fluidez, no en el control. En la aceptación, no en la resistencia. En el amor, no en el miedo. Este capítulo te invita a mirar tu vida con honestidad amorosa y preguntarte: ¿qué parte de mí está lista para ser liberada? ¿Qué relación, creencia, hábito, emoción o identidad ya cumplió su ciclo? ¿Qué estoy reteniendo por costumbre, por miedo o por nostalgia? Soltar no exige que elimines nada, exige que lo permitas irse cuando su tiempo ha terminado. Capítulo 14. El silencio interior, el refugio donde todo sana. El silencio interior no es simplemente la ausencia de ruido externo, ni un estado vacío o pasivo. El silencio interior es un espacio vivo, un refugio sagrado donde el alma puede descansar, escucharse y recomponerse. Es el lugar donde se disuelven las tensiones creadas por la mente, donde las emociones encuentran su cauce natural y donde la intuición susurra verdades que no pueden ser oídas en medio del ruido de la vida cotidiana. En este capítulo exploraremos la esencia del silencio interior, su poder transformador y cómo acceder a él incluso cuando la vida parece caótica. En el mundo moderno vivimos rodeados de estímulos constantes: sonidos, pantallas, conversaciones, pensamientos, preocupaciones. Nunca antes en la historia la mente humana había estado tan saturada, tan dispersa, tan agitada. Este exceso de estímulos nos aleja de lo que somos en esencia y nos hace creer que el silencio es aburrido, incómodo o improductivo. Sin embargo, para el Zen y las tradiciones budistas, el silencio es un punto de retorno. Es la fuente de claridad, de fuerza interior y de verdadera libertad. El silencio interior no siempre aparece de inmediato. Cuando cierras los ojos, es probable que primero encuentres ruido, pensamientos acelerados, emociones acumuladas, inquietudes que habían pasado desapercibidas. Esto no significa que el silencio no esté ahí, significa que estás atravesando las capas que lo cubren. Piensa en un estanque. Si su superficie ha sido perturbada por el viento o las piedras, necesitará tiempo para volver a la calma. La mente funciona igual. No puedes forzarla a callar, solo puedes acompañarla hasta que, por sí misma, encuentre su quietud natural. Para muchos, permanecer en silencio puede resultar incómodo porque obliga a mirar hacia adentro. El ruido externo sirve, muchas veces, como una distracción que evita enfrentar emociones no resueltas, decisiones difíciles o verdades internas. Por eso, el silencio interior es también un acto de valentía. Es atreverte a escuchar aquello que tu mente intenta tapar. Es permitir que surja lo que necesita salir para ser transformado. Y es aceptar que la paz no consiste en evitar el caos, sino en aprender a encontrar serenidad dentro de él. Cuando empiezas a habituarte al silencio interior, ocurren cambios sutiles pero profundos. La respiración se vuelve más amplia, más suave. El cuerpo se relaja y las zonas tensas comienzan a soltar. Las emociones se estabilizan, como si el silencio fuera un bálsamo natural que ordena lo que estaba desbordado. Y la mente, antes dispersa, se enfoca con mayor claridad. En ese estado comienzas a observar tus pensamientos sin quedar atrapado en ellos. Los ves aparecer y desaparecer, como nubes que cruzan el cielo. Eso es meditar, no luchar con la mente, sino observarla desde un espacio de profunda calma. El silencio interior te permite diferenciar entre la voz del ego y la voz de tu esencia. El ego habla desde el miedo, desde la urgencia, desde la comparación. Habla rápido y fuerte. La esencia, en cambio, habla despacio, suave y claro. Su voz no presiona, no exige, no confunde. Simplemente indica el camino con una certeza tranquila que solo puede percibirse cuando el ruido mental disminuye. Por eso, los grandes maestros enseñan que la sabiduría verdadera no viene de pensar más, sino de pensar menos. La claridad surge del silencio. Muchos creen que encontrar silencio interior requiere alejarse del mundo, vivir en un templo o meditar durante horas. No es así. Aunque los entornos tranquilos ayudan, el silencio interior es una cualidad que puede cultivarse en cualquier lugar, mientras caminas, mientras trabajas, mientras respiras. Se trata de aprender a crear un espacio interno donde no te identifiques con cada pensamiento ni te mezcles con cada emoción. Donde observas en lugar de reaccionar. Donde tu presencia se expande más allá del ruido. Una práctica poderosa para conectarte con el silencio interior es simplemente sentarte y escuchar. No buscar nada, no analizar nada, no intentar controlar nada. Solo escuchar el espacio entre tus inhalaciones y exhalaciones.
Ese pequeño intervalo donde el aire se detiene es una puerta al silencio. Si te quedas ahí, aunque sea unos segundos, sentirás como tu mente baja de velocidad y tu corazón se abre. No es magia. Es la naturaleza humana regresando a su estado original. Otra forma de cultivar el silencio es caminar conscientemente. En el Zen, la meditación caminada es un puente entre el movimiento y la quietud. Caminas despacio, sintiendo cada paso, cada contacto del pie con el suelo. No te apresuras, no piensas en llegar a ningún sitio. Simplemente caminas. Si logras mantener la atención en el paso presente, notarás que el ruido mental disminuye y nace un silencio suave que acompaña tus movimientos. Ese silencio te recuerda que no importa cuán rápido vaya el mundo, tú siempre puedes encontrar calma dentro de ti. El silencio interior también tiene el poder de sanar. Cuando entras en ese espacio de quietud, tu sistema nervioso se regula, tu cuerpo se repara y tus emociones se ordenan. Es como si el silencio fuera un agua pura que limpia las tensiones acumuladas. Muchas heridas emocionales se mantienen abiertas porque nunca les damos un espacio para ser escuchadas sin juicio. Pero en el silencio, esas heridas pueden hablar, llorar, expresarse y, finalmente, transformarse. La sanación no viene siempre de hacer. A veces viene de dejar de hacer y permitir que la vida fluya a través de ti. El silencio interior también es un lugar de creación. Las mejores ideas, las decisiones más claras, las intuiciones más profundas nacen de ahí. Cuando la mente se calma, se abre un espacio donde la creatividad puede brotar sin interferencias. Las respuestas que buscabas desesperadamente aparecen de forma natural, como si siempre hubieran estado ahí, esperando que les dieras un poco de quietud para manifestarse. A medida que profundizas en esta práctica, descubres que el silencio interior no es algo frágil que puede romperse por cualquier ruido externo. Es algo que crece contigo, que se fortalece con tu atención y que, eventualmente, se convierte en tu hogar interno. Incluso en situaciones difíciles, incluso en entornos ruidosos, puedes cerrar los ojos y volver a ese espacio silencioso donde la paz siempre está disponible. El Zen dice, el silencio no es vacío, está lleno de respuestas. Y es verdad. Cada vez que entres en tu interior con humildad y presencia, descubrirás algo nuevo sobre ti, sobre la vida, sobre el camino que te corresponde recorrer. El silencio interior es una brújula que nunca falla. Te muestra lo esencial y disipa lo que sobra. Te recuerda que tu valor no depende de lo externo y que tu paz no depende de las circunstancias. Vivir desde el silencio no significa huir, sino actuar desde un lugar de calma y lucidez. Cuando escuchas tu interior, tus acciones se vuelven más sabias, tus palabras más conscientes y tus decisiones más alineadas. Ya no reaccionas impulsivamente, respondes con claridad. Ya no te pierdes en el ruido mental, navegas con serenidad. Y esa forma de vivir no solo transforma tu mundo interno, sino también tu entorno. Este capítulo te invita a integrar el silencio como un compañero de vida. No como un momento aislado, sino como un estado que puedes cultivar cada día. Respira, escucha, observa. Permite que el silencio interior te muestre tu verdadera esencia. Porque cuando entras en ese espacio sagrado, recuerdas quién eres realmente. Un ser profundo, luminoso, capaz de encontrar paz incluso en medio del caos. Capítulo 15. Renacer despierto. El camino de regreso a ti mismo. La persona comprende que todo lo que buscaba fuera siempre estuvo dentro de ella. Este capítulo no es una despedida, es una iniciación. Significa mirar tu día a día con ojos nuevos, libres del peso del pasado y de las expectativas del futuro. Es como si una capa de niebla se levantara y dejaras de caminar por inercia. Comienzas a moverte desde la claridad, desde la intuición, desde una sabiduría profunda que no necesita explicación porque simplemente es. Ese despertar no se produce de golpe, se construye, se cultiva, se afianza. Y ahora estás listo para abrazarlo. Para renacer, primero debes soltar. No se puede entrar en una habitación nueva si estás sosteniendo puertas viejas que ya no llevan a ningún lado. Soltar no es olvidar, ni negar lo vivido, ni despreciar tu historia. Soltar es agradecer lo que te enseñó, reconocer que ya no te sirve y permitir que tu energía se libere. Muchos temen soltar porque creen que al hacerlo quedarán vacíos. Pero en el Zen se enseña que solo el vaso vacío puede llenarse. Dejar ir abre espacio para recibir lo que realmente pertenece a tu camino. Una de las señales más claras del renacer interior es el cambio en la manera en que te relacionas contigo mismo. Antes tal vez eras duro, impaciente, crítico. Ahora comprendes que la compasión es la base de una vida en equilibrio. No avanzas desde la exigencia,
sino desde la amabilidad. No te castigas por tus errores, sino que los conviertes en oportunidades para crecer. El despertar siempre empieza por el trato que te das a ti mismo. Si hay suavidad en tu corazón hacia ti, habrá suavidad en todo lo que hagas. También cambia la forma en que experimentas el mundo. Lo que antes te irritaba ahora te invita a respirar. Lo que antes te desbordaba ahora se convierte en un escenario donde practicar la calma. Lo que antes te distraía ahora te recuerda volver al presente. Y aunque haya dificultades, porque siempre las habrá, ya no las ves como castigos ni como injusticias personales. Las ves como olas que pasan, como sucesos temporales que no definen quién eres. En la medida en que despiertas, tu mirada se vuelve más amplia y más profunda. Renacer despierto no significa vivir sin problemas, sino vivir sin perderte en ellos. Significa tener un centro, un espacio interno donde descansas incluso cuando todo fuera parece moverse. Las tradiciones zen lo llaman el asiento del ser, la roca interna, el hogar que nunca abandona. Cuando estás conectado a ese centro, nada externo puede derrumbarte. Sentirás tristeza, sí. Sentirás miedo, incertidumbre, cansancio. Pero no te hundirás, porque sabrás que hay algo más grande dentro de ti sosteniéndote. En este renacer también aprenderás a escuchar. Escuchar tu cuerpo, escuchar tus emociones, escuchar la vida misma. Cuando uno despierta, descubre que todo habla, el silencio, el viento, la intuición, la respiración. Cada experiencia se vuelve una guía. Cada momento contiene una enseñanza. Cada interacción se convierte en un espejo. Y con esa escucha profunda, dejas de actuar por impulso y comienzas a actuar desde la conciencia. Tu vida empieza a tomar una dirección más coherente, más luminosa, más tuya. Otra pieza fundamental del renacer interior es la coherencia. Muchas veces sufrimos porque lo que pensamos no coincide con lo que hacemos, porque lo que sentimos no está alineado con lo que decimos, porque caminamos por senderos que no reflejan nuestra verdad. Pero cuando despiertas, empiezas a unificar tus partes. Tu pensar, tu sentir y tu actuar comienzan a moverse en la misma dirección. Esa coherencia te da fuerza, claridad y paz. Y te convierte en una persona cuya presencia inspira sin necesidad de palabras. El renacer también ilumina tus relaciones. Comprendes que cada persona que llega a tu vida cumple un propósito: enseñarte, acompañarte, reflejarte, impulsarte. Ya no exiges que otros llenen tus vacíos ni responsabilizas a nadie de tu paz interior. Empiezas a amar sin necesidad de poseer, a acompañar sin necesidad de controlar, a comunicar sin necesidad de herir. El amor se vuelve más amplio, más libre, más consciente. Y desde ese lugar, atraes personas que vibran en la misma frecuencia que tú. Uno de los frutos más hermosos del despertar es la gratitud. Una gratitud que no depende de tenerlo todo, sino de estar presente en todo. Una gratitud que se siente en el cuerpo, en la respiración, en los pequeños detalles, el sol de la mañana, una taza caliente, un silencio reparador, la calma después de una tormenta emocional. La gratitud no se fuerza. Surge de manera natural cuando comienzas a ver la vida tal como es y no como tu mente insistía en que debía ser. Y luego está la aceptación. No la aceptación pasiva que se resigna, sino la aceptación consciente que comprende. Aceptar no es rendirse, es reconocer la realidad tal como es para poder transformarla desde la lucidez y no desde la resistencia. Cuando aceptas, la lucha interna se disipa. La energía que antes desperdiciabas combatiendo el presente se libera para crear un futuro diferente. Aceptar es uno de los actos más poderosos de un ser despierto. En este proceso de renacer, también entenderás la importancia de la lentitud. El mundo moderno glorifica la velocidad, pero el alma crece en silencio, en pausa, en presencia. Cuando empiezas a moverte más despacio, comienzas a vivir más profundo. Cada gesto, cada mirada, cada respiración adquiere un peso diferente. Ya no corres para llegar, caminas para estar. Y en esa lentitud consciente descubres que la vida tiene un ritmo natural que siempre estuvo ahí, esperando que lo escuches. El renacer espiritual también despierta un deseo de contribuir. No desde la obligación, sino desde el desbordamiento. Cuando tú sanas, cuando tú despiertas, naturalmente quieras compartir esa paz con otros. Tal vez no con palabras, tal vez no con grandes acciones, a veces basta con tu presencia. La energía que llevas contigo se siente. La calma se contagia. La compasión se expande sin esfuerzo. Eres una lámpara que ilumina sin tratar de brillar. Y así, sin darte cuenta, tu vida empieza a alinearse con un propósito más profundo. No un propósito impuesto por el ego o la sociedad,
sino un propósito que brota de tu esencia. Algo que te hace sentir vivo, que te conecta con el mundo y que refleja tu verdad interior. Ese propósito no siempre aparece de inmediato, pero cuando lo hace, lo reconocerás porque no genera tensión, sino armonía. No te empuja, te invita. No te agota, te expande. Renacer despierto es, en esencia, volver a ti. Volver a tu autenticidad, a tu calma, a tu sabiduría natural. Es mirar hacia adentro y ver que no hay nada roto, solo partes que estaban dormidas. Es comprender que tu valor no se mide por lo que logras, sino por lo que eres cuando estás presente. Es recordar que la paz no es algo que se busca afuera, sino algo que se despierta adentro. Y ahora estás aquí, al final del capítulo y al inicio de una nueva vida interior. No busques hacerlo perfecto. No busques ser un maestro. No busques iluminarte. Solo respira, observa, escucha. Permite que el despertar suceda de manera natural, como la luz que entra por una ventana al amanecer. No puedes empujar el sol para que salga más rápido, solo puedes abrir los ojos cuando su luz comienza a aparecer. La transformación ya comenzó. El renacer ya está en marcha. Y cada paso que des desde hoy será parte de tu despertar continuo. Vívelo con suavidad, con honestidad, con presencia. Lo más importante no es llegar a un destino, sino caminar despierto. Este renacer es tuyo, y ya ha comenzado.